A fondo lo que ocurre con esta institución financiera, saludo a la periodista Miriam Castillo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Miriam, bienvenida, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Abel? Muy buenas tardes. El gobierno federal prácticamente anuncia la creación del Banco del Bienestar, pero no se trata de una institución nueva. Todo esto viene de Bansefi y tienes información que desde esa institución, de otro sexenio, de otro gobierno, ya había prácticas irregulares. Sí, había ciertas observaciones por parte del órgano interno del control, ya como el Banco del Bienestar, porque este órgano determinó que en 2019 se tenían contratos sujetos a ciertos cuestionamientos, se pagó por servicios que no obtuvo el banco, y en términos generales, digamos, la evaluación que hizo el órgano interno y una consultora externa que hizo una auditoría de manera independiente, determinó que se habían pagado por servicios, digamos, que le quedaban muy grandes al banco. Se pagaron de manera completa, a pesar de que el banco solamente hizo uso de una parte muy pequeña. Eso por un lado, y por otro, también tenían la meta de mejorar y de digitalizarse justamente para poder lograr esta dispersión de recursos. Tenían en la mira el hecho de que iban a incrementar su volumen de personas para ejecutar el servicio. Entonces contrataron una empresa que les ayudara a dispersar los fondos. Sin embargo, la empresa no resultó como hubiesen querido. Se tienen algunas irregularidades en la prestación del servicio, y además se estuvo pagando durante mucho tiempo a cerca de 120 millones de pesos por un servicio que un órgano del gobierno federal se supone que iba a desarrollar todo este entramado tecnológico que ayudara a dar el servicio por parte del banco. Sin embargo, no lograron poner a tiempo o desarrollar de manera correcta el software de este banco, y además lo que hicieron fue contratar o subcontratar el 62% de los servicios con otra empresa. Entonces, estaban marcadas ciertas irregularidades por parte del Banco del Bienestar, y estas observaciones las hizo el órgano interno de control, se presentaron ante el Consejo del Banco, y aún así se renovaron algunos contratos que tenían que ver con estas empresas. Incluso en algún momento el Banco del Bienestar también tuvo la opción de cancelar algunos contratos por unos montos bastante altos que se tenían. Sin embargo, determinó seguir con algunas de las empresas, y también canceló otros contratos que hacían la cobertura con algunos de los servicios para entrega de efectivo. Esos contratos se cancelaron y no se tuvo una sustitución de estos servicios. Entonces, parte de lo que estamos viendo en este momento de algunas de las fallas que se tienen en la operación del banco se fueron, previendo o se fueron advirtiendo de alguna manera desde 2019 con las supervisiones y con las con las observaciones que se hizo dentro del órgano interno de control. Esas observaciones también se pasaron a la Auditoría Superior de la Federación, y esas aún se encuentran en trámite. Ese es un punto importante el que destacas, porque estamos escuchando algunas quejas, algunas inconformidades por parte de los usuarios, y nos explicas que ya había un aviso de que había ciertos servicios que no se estaban ocupando o algunas irregularidades. Incluso en la investigación que presentas hablas de una aplicación, tú me corriges si estoy en lo incorrecto, que solamente se entregó en un documento de Word. Hasta la fecha, ¿hay algún responsable de todas estas irregularidades o todavía no se define? Hasta ahora no se han determinado ciertas responsabilidades para algún funcionario público o alguna otra, autoridad que haya podido estar participando dentro de las licitaciones. Se subsanaron algunas de estas observaciones. Una de estas, como dices, es la aplicación, que en algún momento funcionó, se aplica dentro de los celulares, pero les faltan ciertas actualizaciones, entonces es insegura, y considerando que es
una aplicación que se ocupa para la banca y para hacer contratos electrónicos. Incluso en algún momento la Comisión Nacional Bancaria apuntó que el Banco del Bienestar no contaba con los procesos de seguridad necesarios para una institución bancaria. Advirtió que tenían algunas fallas. Y esto, como bien lo decías al inicio de la presentación de la nota, esto no viene únicamente durante la operación del Banco Bienestar. El banco anteriormente era Bansefi y nosotros también en un reportaje anterior durante 2018 logramos documentar que por estas fallas y por esta falta de controles que tenía el banco, sobre todo en el asunto tecnológico, lo que había pasado durante el reparto de tarjetas para los damnificados por los terremotos de 2017 en Chiapas y Oaxaca, se había tenido un volumen considerable de damnificados duplicados. Entonces, a los que las tarjetas tenían fondos y en algún momento esas tarjetas dejaron de tener dinero a pesar de que en un inicio tenían algo ya depositado. Entonces, son observaciones que vienen mucho más atrás de solamente durante esta gestión. Sin embargo, son como ciertas alertas que se han tenido y que se han levantado a lo largo del funcionamiento completo del Banco de Bienestar. Un banco que además se había determinado que se iba a desaparecer al inicio del sexenio. Después hubo un viraje dentro de la política y me parece que hoy por la tarde el presidente aseguró que pues está tratando o se está pensando que la infraestructura del Banco del Bienestar pueda hacerse cargo de incluso la dispersión de la nómina de los trabajadores federales, de los trabajadores del gobierno. Sin embargo, insisto, al menos hasta ahora las auditorías y las revisiones que se han hecho al Banco del Bienestar durante esta administración, además, ni siquiera es como yéndonos un poco atrás, sino las revisiones que se hacen dentro de esta administración apuntan que la capacidad del banco hasta ahora pues no es la suficiente, no es la necesaria para atender el universo que hasta ahora tienen como objetivo de población para atender, digamos, ¿no? O sea, la dispersión de los programas sociales, incluso se ayudaron al principio solo de Banco Azteca, pero posteriormente de BBVA y más tarde de Banorte, para poder hacer la dispersión de los fondos de los programas sociales. Y bueno, pues la intención es seguir haciendo crecer el Banco del Bienestar. Sin embargo, creo que debemos de seguir de cerca bajo qué protocolos y cuáles son las tecnologías y la infraestructura que tiene el gobierno para poder expandir la operación del Banco de Bienestar. Miriam, de acuerdo con esta investigación, como bien destaca, se había avisado ya de que se tenían que corregir algunos puntos de acuerdo con estas observaciones. Al no realizarse y mantener los contratos, aunque hasta el momento no se haya fincado alguna responsabilidad, sí lo veremos con el paso de los meses, si habrá algún responsable de que no se hayan mejorado de los contratos, que el gobierno esté gastando dinero que de alguna manera se vaya a la basura porque no está ocupando esos servicios. ¿Sí habrá algún responsable o definitivamente estamos pues prácticamente en la impunidad? Pues estos procesos burocráticos tienen digamos, una trama muy específica desde la Secretaría de la Función Pública, primero en el órgano interno de control, posteriormente entre la Secretaría de la Función Pública o entre la Auditoría Superior de la Federación. En realidad, pues estos procesos necesitan tener una averiguación o un proceso, una carpeta de investigación abierta. Hasta ahora, por lo que tenemos entendido, no hay ninguna. Entonces, pues de manera inmediata o por algo dentro de las revisiones que se hicieron en 2019, pues hasta ahora no se ve claro que pueda haber algún tipo de responsable, al menos en materia administrativa. Entonces, digamos, estos procesos son un poco largos, no podríamos decir que hasta ahora está francamente en la impunidad, pero tampoco podemos ver que haya un proceso abierto con el cual veamos un camino en donde se pueda hacer una sanción específica para quienes hayan autorizado este tipo de contratos. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes de los datos que puedan aportar ustedes como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Miriam Castillo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio.